Buenas tardes, mi nombre es Antonio Ruiz del grupo 217 del tronco común de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California y hoy vengo a explicar qué son las raíces de la empatía junto con mis compañeros Fabricio Ruiz, Víctor Sánchez, Manuel de Jesús, Kevin Romo y yo, su servidor. Bueno, vamos a empezar por definir qué es empatía. La empatía se dice que es la capacidad de las personas de sentir en su propio cuerpo lo que el otro está sintiendo. Un caso contrario, adverso a lo que estoy definiendo, es las personas alexitímicas. Se dice que no tienen sentimientos y que no pueden expresarse. Un ejemplo de esto es el brillante cirujano alexitímico Gary. Él en su vida, su prometida sufría las cosas que él hacía, ya que ella quería demostrarle su cariño y él al contrario no podía entender lo que ella le quería expresar. Así que la ignoraba y después hacía críticas del comportamiento de ella y eso empeoraba la relación. La conciencia de uno mismo es la facultad que rige la empatía. Cuanto más abiertos estemos a nuestros sentimientos, más podremos comprender a los demás. Los alexitímicos, confundidos por sus propios sentimientos, son igualmente incapaces de sentir a los demás. Eso es en el caso de Gary, que no podía sentir lo que su prometida sentía. Esta capacidad de no saber lo que sienten los demás afecta en un amplio espectro de actividades, desde las ventas hasta la administración de empresas, incluso en las relaciones amorosas y los cuidados de los propios hijos. Así que por eso es importante tener una buena relación de empatía hacia los demás. Además, muchas veces cuando nosotros nos comunicamos, no nos comunicamos 100% de manera verbal, sino que 90% nos comunicamos con nuestro propio cuerpo. Así que por eso es importante aprender a entender lo que los demás quieren decir con su propio cuerpo. El desarrollo de la empatía. Cuando Hope, una niña de apenas 9 meses de edad, vio caer a otro niño, las lágrimas salieron de sus ojos y se refugió en el regazo de su madre buscando consuelo, como si fuera ella misma quien se hubiera caído. Michelle, un niño de 15 meses, le dio su osito de peluche a su triste amigo Paul, pero al ver que este no dejaba de llorar, le arropó con una manta. Esas pequeñas muestras de simpatía y cariño fueron registradas por madres que habían sido específicamente adiestradas para reconocer in situ esta clase de manifestaciones empáticas. Los resultados de este estudio parecen sugerirnos que las raíces de la empatía se retrotraen a la más temprana infancia. Prácticamente desde el mismo momento de nacimiento, los bebés se muestran afectados cuando oyen el llanto de otro niño, una reacción que algunos han considerado como el primer antecedente de la empatía. La imitación motriz constituye el auténtico significado técnico del término eutópaja, tal como lo definió por primera vez el psicólogo norteamericano E.B. Henry en la década de los 20, una acepción ligeramente diferente del significado original del término griego empatheia, que significa sentir dentro. El niño bien sintonizado. Sarah tenía 25 años cuando dio luz a sus gemelos, Mark y Fred. Según afirmaba, Mark era muy parecido a ella, mientras que Fred se parecía más a su padre. Esta percepción pudo haber sido el germen de una sutil pero palpable diferencia en el trato que dio a cada uno de sus hijos. A los 3 meses de edad, Sarah trataba de captar la mirada de Fred, y cada vez que éste apartaba la vista, ella insistía en atrapar su atención, a lo que Fred respondía desviando nuevamente la mirada. Luego, cuando Sarah miraba hacia otro lado, Fred se volvía a mirarla, y el ciclo de atracción-rechazo empezaba de nuevo, un ciclo que solía terminar despertando el llanto de Fred. En el caso de Mark, no obstante, Sarah jamás trató de imponerle el contacto visual y podía romperlo cuando quisiera, sin que la madre obligara a mantenerlo. Este caso mínimo resulta, no obstante, sumamente decisivo, ya que al cabo de un año Fred se mostraba ostensiblemente más temeroso y dependiente que Mark. La sintonización constituye un proceso tácito que marca el ritmo de toda relación. Stern descubrió que por medio de la relación entre madres y sus hijos, la madre transmite al niño la sensación de que sabe cómo se siente. La falta de empatía emocional puede ocasionar diferentes trastornos en una persona, pues la falta de sincronización entre los padres y el hijo puede generar una falta de emociones en la persona o una reacción negativa hacia ellas. Un niño cuya madre no reacciona de manera similar a él, no reacciona a su risa, a su llanto o enojo. El niño dejará de expresar incluso
tener esas emociones, pues considera que la persona que más le importa no le presta atención a dichas emociones. De adulto, este tipo de falta de emocional parental puede llevar a actitudes negativas. Un estudio realizado en convictos demuestra que gran parte no tuvieron una cercanía con los padres o incluso fueron huérfanos. Psicoanalistas utilizan la sincronización emocional para reconfortar a sus clientes, haciéndolos sentir seguro y en confort, como lo haría una madre. El cliente inconscientemente siente este confort, pero no lo relaciona directamente con su madre. Otro de los efectos que puede ocasionar la falta de sincronización es el abuso emocional. Las personas que crecen con algún tipo de trauma de niñez respecto a sus emociones suelen ser hipersensibles a las emociones de los demás, pero se relacionan subconscientemente con un peligro o amenaza. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Ruiz, soy del grupo 217 y hoy voy a hablar sobre la neurología de la empatía. En el campo de la neurología, los casos menos frecuentes dan claves importantes para sentar los fundamentos cerebrales de la empatía. Por ejemplo, un informe en 1975 registró casos de pacientes que se lesionaron la región derecha del lóbulo frontal y que eran incapaces de captar el mensaje en tonos de voz o instintos corporales, pero sí de comprender el significado de las palabras. Según este y otros casos, los científicos dijeron que estas funciones están ligadas al funcionamiento del sistema límbico. Según otros experimentos como el de las parejas casadas o el de los simios, también empezaron a concluir que la amígdala y sus conexiones con el córtex constituyen la base de la empatía. También que el cerebro es un instrumento diseñado para reaccionar ante expresiones emocionales concretas, siendo así la empatía un imponderable biológico. Cuando el cerebro nos dispara una reacción violenta, casi no es posible la empatía, ya que esta exige calma para poder interpretar las emociones del otro en nuestro cerebro emocional. Buenos días, yo soy Fabricio y les voy a hablar sobre la empatía y la ética, las raíces del altruismo. Generalmente cualquier ser, desde el momento en el que nace, tiene cierta empatía, el saber cómo se siente alguien más, el querer que la otra persona se sienta bien. Hoffman nos menciona que es una situación que te mete es una especie de dilema moral. Cosas como el no saber cuánto tiempo puedes tú prolongar el sufrimiento de alguien más. Cosas como, ok, una persona con una enfermedad me invitó a su casa a cenar. Y no se nos plantea que según etapas del crecimiento, el hombre empieza a desarrollar su capacidad de empatizar y de intentar resolver los problemas de alguien más. Yo hice una tabla. Se nos menciona que en el primer año el bebé empieza, como que a tomar cuenta de lo que la otra persona siente y lo asemeja a lo que yo podría estar sintiendo en esa situación. Nos dan un ejemplo de un niño que se cae y alguien que lo está viendo, un bebé, llora y va con su mamá como si el dolor que la otra persona está sintiendo fuera propio. Después vamos al segundo año. Aquí es cuando los niños bebés, empiezan a cometer actos solidarios. Es decir, a darles un dulce que tengan, prestarles su juguete, cosas simples, pero que en verdad harían sentir mejor a alguien. Vamos al tercer año. En el tercer año da un cambio totalmente radical. Esto quiere decir que empieza la indiferencia. Ok, no le voy a prestar la importancia que probablemente pueda tener para no afectar su orgullo. Y que por ende no se sienta atacado. Pero en esta misma etapa de la infancia se presenta el mayor desarrollo de lo que podría ser la empatía, la conciencia, porque cuando llegas a cierta edad empiezas a ver problemas más allá de instancias momentáneas. Empiezas a ver problemas como la marginación, la discriminación, cosas que afectan más allá de un tiempo específico y que generan un problema social. La mentalidad del agresor, la moral del sociópata.
Por desgracia, las personas que cometen los delitos más condenables con severidad suelen carecer de toda empatía. Los violadores, los pederastas y las personas que maltratan a sus familias comparten esta misma carencia psicológica. Son incapaces de experimentar la empatía, y esa carencia de no percibir el sufrimiento de los demás es lo que les permite contarse las mentiras que les infunden el valor necesario para perpetuar sus delitos. Por ejemplo, los violadores pueden desarrollar una forma de pensamiento errónea al pensar que a las mujeres les gusta ser violadas. En el caso de un pederasta que quiere abusar de un niño, se resguarda en la creencia de que como el niño no se niega, ese tiene permiso para hacer lo que quiera, diciéndose palabras como yo no quiero hacerle daño, solo le estoy mostrando mi afecto. No. Un padre que golpea a sus hijos puede pensar que esta es la mejor de las disciplinas, y pues al final son justificaciones que siempre se repiten antes o mientras violentan a sus víctimas. Si de por sí es muy difícil infundir una sensación de empatía en los agresores anteriormente mencionados, lo es aún más en otro tipo de criminales como podrían ser los psicópatas. La psicopatía llega al grado de no experimentar empatía o remordimiento de conciencia alguna. La falta de empatía puede también ser por el lugar donde se vive. En casos de vivir en una ciudad en la cual hay mucha violencia o es muy peligrosa, pues una cierta cantidad de falta de empatía puede ser lo mejor. Algunos estudiosos de los psicópatas criminales nos dicen que esto puede ser debido a un defecto neurológico. Nos presentaron un caso en el cual al decir palabras con una fuerte carga emocional, como muerte, matar, asesinar, etc., los psicópatas no tienen reacción alguna en sus ondas cerebrales, mientras que las personas normales suelen producir patrones de ondas diferentes a las que normalmente tiene. En la opinión del psicólogo Robert Hare, los psicópatas tienen una comprensión muy superficial en cuanto al contenido emocional de las palabras, lo cual es un reflejo de la falta de profundidad de su mundo afectivo. Según Hare, la indiferencia de los psicópatas se asienta en una pauta fisiológica, ligada a unas ciertas irregularidades funcionales de la amígdala y de los circuitos neurológicos ligados a ella, lo cual los lleva a la falta de empatía y compasión hacia el dolor y miedo de sus víctimas al realizar sus actos.